Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro ciclo de webinars técnicos que realizamos entre Camarco, la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, el ICPA y Cavera. Hoy nos va a acompañar el arquitecto Gustavo Fresco, el ingeniero Lucas Guzmán de MAPEI para conversar sobre pisos industriales sin juntas, mayor durabilidad, menor mantenimiento, tal cual está anunciado allí en el PowerPoint. Les cuento que este ciclo que estamos realizando, que ahora va a hacer una introducción Pedro Chuetmicé, ya lleva varios encuentros, todavía nos quedan varios encuentros más. Es una iniciativa interinstitucional a raíz de dos cosas fundamentales, de la pandemia y de la cuarentena, que nos permitió estar cada cual en su hogar y organizar esta actividad, y también de la voluntad de las distintas entidades de comenzar a trabajar sinérgicamente para lograr mejores resultados. No tiene sentido estar separados, estar cada cual por su rumbo, sino trabajar por el mejoramiento de toda la industria de la construcción en su conjunto. Y eso estamos haciendo en parte con este ciclo de webinars. Tecnológicamente les voy a pedir a todos un par de detalles. Una, si pueden en su cuadradito poner su nombre lo más claro posible para que sepamos con quiénes estamos. Somos muchos, vamos 222 y va subiendo la cantidad, por suerte, de conectados. Después, si pueden poner su cámara para que Gustavo o Lucas no le hablen a la pared, sino que vean rostros humanos del otro lado, pero eso sí le funciona, si no, no hay problema. Las preguntas vamos a intentar dejarlas para el final. Tanto Jerónimo como Cata y Luis, supongo, van a ir tomando nota de lo que aparezca en el chat, pero si es posible, para que todos podamos disfrutar lo mejor, de la mejor manera la charla, mientras esté la charla no chateemos demasiado y abrimos el espacio de preguntas al final, para que ustedes las puedan escribir por ahí. Si la conexión nos ayuda, capaz que podamos prender algún micrófono para que la pregunta la hagan a viva voz aquí en Zoom. Los que estén por YouTube, solamente por el chat, porque no es ida y vuelta ese sistema. Pero eso será hacia el final de la charla. Primero les agradezco y segundo le paso la palabra al ingeniero Chuetmicé para que nos ponga el tema en perspectiva. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Sebastián, por tu presentación. Yo soy Pedro Chuetmicé, director de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, y quiero agradecerles por participar del ciclo de conferencias que organizamos desde nuestra asociación, junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de Camarco, junto al ISPA, el Instituto de Cemento Polar Argentino, y junto a Cavera, que es la Cámara de la Vivienda y el Equipamiento Urbano de la República Argentina. Este es un ciclo de diversas temáticas que serán presentadas por diferentes profesionales del rubro del hormigón elaborado dentro de la iniciativa Capacítate en Casa, organizada por Camarco. El día de hoy hablarán el arquitecto Gustavo Fresco, el ingeniero Lucas Guzmán, de la firma asociada MAPEI, Argentina, sobre pisos industriales sin junta, mayor durabilidad y menor mantenimiento. El arquitecto Gustavo Fresco, hago un poco la presentación, se desempeña como gerente de concrete de la firma MAPEI Argentina, asistiendo a la industria del cemento, hormigón elaborado y premoldeados. Además, contaremos con la presencia del ingeniero Lucas Guzmán, también de MAPEI Argentina, donde él se desempeña como representante técnico comercial, brindando soluciones y propuestas para el mercado de hormigoneras y premoldeadoras. Bueno, hecha la presentación, Gustavo, que además de ser un asociado, es un amigo personal, él y su familia, ¿no es cierto?, lo cual tenemos un gran cariño dentro de lo que es la institución. Te dejo para que, bueno, hagas tu exposición. Así que adelante, Gustavito. Bueno, muchas gracias, Pedro. Comparto lo de la amistad también, ya que ya unos cuantos años. Gracias a todos, bienvenidos ahora ya de parte nuestra. Es muy grato esto, aunque sabemos que para todos los que estamos acá, o para muchos de los que estamos acá, es una propuesta nueva
¿sí? Los que estábamos más acostumbrados a hacer presentaciones presenciales, cuando pasamos a este módulo nos falta el otro del otro lado mirándonos o durmiéndose, así que bueno, vamos a apostar a que en este rato, en esta hora y media que estemos compartiendo, podamos disfrutar y llevarnos algunos conceptos, ¿no? Quizá estos son temas muy amplios, en donde podemos estar hablando 4 o 5 personas distintas y estamos hablando 4 o 5 temas prácticamente distintos. Entonces, nosotros queremos tomar una parte de este tema y tratar de explotarlo y contarles la experiencia que tenemos y que tiene Mapei en el mundo, y que podamos ayudar a que el mercado crezca y que sea mucho más usado este tipo de soluciones. Está Lucas, que es básicamente quien va a dar la presentación. Yo voy a acompañarlo un poco en algunas intervenciones. Y también, como ya mencionaron antes, además va a estar Alejo Musante por si hay alguna pregunta urgente en el chat que no pueda esperar porque hable de alguna filmina en particular, la va a estar atento al chat. Así que, bueno, pasamos, Lucas. Avancemos. Un poco lo que vamos a ver durante el día es el sistema Mapecret System, ¿sí? Que es un sistema... Tengo un micrófono abierto de alguien que está rebotando demasiado. No sé si por ahí podrían el resto de los micrófonos, salvo los que están... Ahí está, gracias. La agenda del día, de este rato, vamos a hablar primero del sistema Mapecret System. Es un sistema básicamente para la construcción y ejecución de pisos industriales de grandes dimensiones. Vamos a hablar justamente de algunas patologías o algunas cuestiones que pueden ayudar a ser sanadas con este sistema. Y por último vamos a hablar de la asistencia técnica que Mapei les puede ofrecer para realizar este tipo de construcciones. Sí. El sistema, nosotros no hablamos de productos en particular, hablamos de sistemas en general, porque preferimos que, digamos, un producto por sí solo no da las soluciones que cubran todos los aspectos de una construcción, ¿no? Una construcción en general tiene que tener varios aspectos bien definidos y bien guardados, ¿sí? Este sistema lo que permite es que es un sistema diseñado enteramente por Mapei, que lo que permite es generar pisos, losas, sin fisuras, ¿sí? Sin cortes permanentemente en todo el mapeo de esa losa, y realizar un hormigón de mayor durabilidad. Sí. Entonces, dentro de este sistema que mencionábamos, además de la dosificación del hormigón, además de tener en claro qué particularidad tiene que tener ese hormigón, contamos con un aditivo, ¿sí? de alto rango, como es de la línea Dynamon, un aditivo en particular para esto, que entre otras cosas permita que uno pueda trabajar correctamente y no que tenga que andar haciendo un piso industrial con demoras en temas de fragua y demás, con lo que eso complica el accionar. Un agente expansor, en este caso el Expancrete, que permite realizar un aumento, ¿sí? de la expansión en las primeras horas de ese hormigón, para luego, cuando el hormigón empieza a hacer la retracción por secado, quede próximo al lado cero, ¿no? del gráfico. Y por último, un agente de reducción de contracción que ayuda y complementa a los dos anteriores para evitar que esa contracción sea bastante mayor. Sí. ¿Dónde lo podemos aplicar este sistema? Este sistema uno lo piensa y lo imagina típicamente para pisos industriales sin juntas, pero también claramente se pueden usar en estacionamientos, en calles, en pavimentos, en aeropuertos, ¿sí? En tableros de puente.
en plantas de tratamiento de agua, donde uno puede realizar espacios mucho más estancos, ¿sí? En tanques de agua, claramente, y en hormigones premoldeados. Sí. Dentro de los beneficios que nosotros contamos de este sistema, lo primero que vemos y que sale a la luz es la reducción de costos. ¿Por qué? Porque uno evita costos de reparación y mantenimiento, porque la junta es uno de los lugares más débiles, como ya sabemos, de un piso. Entonces, al evitar tener mayor cantidad de juntas, evitamos tener mayor cantidad de riesgos de fisuración o de ruptura, sobre todo para cuando pasan los autoelevadores o los distintos sistemas o equipamiento que tengan que transite por ahí. Además, lo que logramos con un sistema como el Macret System es que tenga mejor calidad en la planimetría y la nivelación de este piso, de esta industria, ¿sí? Lo que nos permite tener mejor velocidad en los autoelevadores o en los equipos que tengan de rodamiento, aumentando eso la productividad. Por otro lado, además, se genera menor suciedad y polvo, dando un espacio con bastante mayor higiene, ¿sí? La ejecución es bastante veloz, ¿sí? La construcción es bastante más veloz, y se hacen bastante más cantidad de metros cuadrados o metros cúbicos desde el punto de vista del hormigonero por día. Sí. Acá vamos a ver dos escenas como que realmente muestran de alguna manera esto que les vengo diciendo. Y la primera escena tiene que ver con estos pisos sin cortes, uno puede hacer losas de 48 por 48 metros, dando digamos, una cantidad importante, mayor aún, de lo que tenemos hoy en un sistema tradicional donde los pisos tendríamos seguramente entre 6x6, 5x5, digamos, los cortes, ¿no? Entonces, hay 49 puntos, en este caso, de conflicto en la primera escena, y 864 metros lineales de junta. En cambio, en el sistema Macret System, que seguramente tenga algunas cuestiones para tener presente al inicio, vamos a ver que solo tenemos 192 metros lineales de junta. Ahí yo siempre, con los que dentro de Mapei venden selladores, a ellos no les gusta mucho que yo venda este sistema porque, digamos, hay metros y metros lineales de selladores menos para vender, pero bueno, es parte del juego que siempre tenemos. Sí. Bueno, ahora ya que vamos a hablar del diseño de la mezcla y vamos a hablar, me parece, aunque tengo 20 años en el mundo de los hormigones y en el diseño de mezclas y demás, pero prefiero que ahora lo haga un ingeniero. Así que de esta parte se va a ocupar de contarles un poco cómo va la cosa Lucas Guzmán. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchás? Ahí sí, bárbaro. Perfecto. Que, bueno, adelante. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con lo que es el diseño de la mezcla. Básicamente lo que podemos decir es que la adición de los componentes, tanto como el hiperfluidificante, el expansor y el reductor de contracción, no permiten a la mezcla habitual que tengo realizar un hormigón durable, sino que tengo que ver la mezcla que tengo y ver determinados parámetros que probablemente haya de cambiar para ajustarlos a reducir la contracción. Lo básico y lo fundamental dentro del diseño de la mezcla es reducir la relación agua-cemento, por eso usamos un hiperfluidificante. Acá tenemos un gráfico de cómo con distintas relaciones agua-cemento va bajando la contracción. Esto es en tiempo, ¿no? Tiempo, contracción y relación agua-cemento. Lo que se recomienda es tener una relación agua-cemento menor a 0,55, que sería aproximadamente casi un H30. Otro punto fundamental, reducir la cantidad de cemento. Acá vemos otro gráfico donde tenemos contracción por cantidad de cemento y también por cantidad de agua. Entonces vemos cómo hacia arriba y hacia la derecha
va aumentando la contracción porque aumenta la cantidad de agua, aumenta la cantidad de cemento. Otro parámetro fundamental es la cantidad de agregados. Acá tenemos otro grafiquito donde tenemos la relación agua-cemento, la retracción, y esto es la relación de agregados sobre la cantidad de cemento. Y vemos cómo cuando vamos aumentando la relación de agregados sobre cantidad de cemento, va bajando la retracción. Entonces, subir la cantidad de agregados, subir el tamaño máximo de agregados para bajar el agua, y bajar la relación agua-cemento con un aditivo hiperfluidificante o de alto rango de reducción de agua. En resumen, como decía, bajar la relación agua-cemento, bajar el contenido de cemento y subir la cantidad de agregados. Y siempre, fundamental, considerando que hay que trabajar con los materiales disponibles que tenemos en la zona. Es mucho más fiable partidas que sean iguales del mismo proveedor a tener que ir a buscar algún tipo de materia prima especial o algún agregado especial. Bueno, acá lo que vamos a hacer es una comparación entre usar aditivo y no usar aditivo. Y lo anunciamos como hormigón sin aditivo, no gracias. Arriba a la derecha, en el primer caso, vemos que tenemos un H30 de asentamiento 10 para este tipo de pisos aproximadamente, con una cantidad de cemento de 320 kilos. ¿No? Un agua de 170 litros por metro cúbico, lo que nos da una relación agua-cemento de 0,53. Con un reductor de agua básico al 0,7% del peso del cemento, aproximadamente tendríamos un H30. Ahora vamos a pasar a la misma, a conseguir ese mismo hormigón, pero sin usar aditivo. No tenemos la reducción que genera este 0,7%, entonces tenemos un 10% más de agua. Entonces pasamos a tener 17 litros más, entonces tenemos 187, lo que nos daría una relación agua-cemento de 0,584. Pero nosotros tenemos que mantener esta relación de 0,531 para tener un H30. Por lo que, para llegar a esta relación agua-cemento, tenemos que poner 352 kilos de cemento, que son 32 kilos más de cemento. Más o menos, a un costo de 6,50 pesos por kilo, en distintos lugares del país será distinto el costo, ¿no? Tenemos 208 pesos por metro cúbico de diferencia, por estos 32 kilos por metro cúbico. Ahora volvemos a la situación con aditivo. Le habíamos puesto ese 0,7%, ¿no? A 320 kilos, que eso representan 2,24 kilos por metro cúbico. Esos 2,24 kilos, si dividimos los 208 pesos que nos salía más a esta dosificación, divididos esos 2,24 kilos, nos da que el aditivo, o sea, para que la cuenta quede en cero, el aditivo básico debería valer 93 pesos por kilo, y un aditivo básico vale menos de la mitad de ese valor. Así que, por ende, la relación siempre nos da a favor con la reducción de cemento y poniéndole el aditivo. Entonces, en resumen, una cantidad moderada de aditivo suele ser suficiente para ahorrar costos, mejorar el hormigón y produce menos contracción, porque tenemos menos agua y menos cemento. Entonces, repetimos, sin aditivo, no gracias. Vamos a hablar un poco de los tres aditivos o los tres componentes que hablamos del Mapecret System. Vamos a hablar del hiperfluidificante, del reductor de contracción y del expansor. En cuanto a los aditivos, también en general en lo que es pisos, habría que poner la cantidad mínima posible para generar una buena reducción agua-cemento, pero no alterar demasiado la relojía ni el fraguado del hormigón, como dijimos, imprescindibles para controlar la relación agua-cemento. Y se recomienda utilizar, no es que no se puedan usar de bajo rango, de medio rango, pero para maximizar la reducción de la relación agua-cemento, se recomienda utilizar reductores de agua de altos rangos. Vamos a explicar un poco cómo funcionan los aditivos, cómo es que reduce agua un aditivo. Luego de la molienda del cemento, que sería el paso 1, tenemos las partículas de cemento que quedan con cargas eléctricas estáticas. ¿Esto qué hace? Que cuando las partículas estén cerca, tiendan a atraerse y tiendan a formar lo que tenemos en el paso 2, que es una aglomeración, una floculación de las partículas
por la fuerza de atracción. Cuando están separadas tienden a separarse, pero cuanto más cerca están, más se atraen las partículas de cemento. ¿Qué pasa? Esto lo que genera es que entre las partículas de cemento quede agua atrapada. Esa agua atrapada ni reacciona con el cemento, ni colabora con la fluidez del mismo. Y luego de que termina la reacción del cemento, queda como aire, porque se evapora, digamos. Entonces, lo que hace el aditivo es que, por un efecto de absorción sobre la superficie de la partícula de cemento, hace negativas las cargas de la partícula de cemento, y lo que hace es que se repelen entre sí, que se llama repulsión electrostática. Esto hace que esa agua que estaba atrapada forme parte colabore con la fluidez de la mezcla, y se traduce eso en mayor fluidez, digamos. Eso es lo que hace cualquier aditivo básico, digamos. Sumado a esto, los aditivos en base a policarboxilatos de la línea Dynamon, lo que hacen es que, sumado a ese efecto electrostático, generan una repulsión estérica, que son estas cadenas neutras que actúan como resorte o como efecto Peine también se le llama, que lo que hace es que separa aún más y mantiene evita aún más el acercamiento entre las partículas. Entonces con eso logramos una reducción de agua mayor y una fluidez mayor. Y acá vamos a ver las tres maneras en las que trabaja un aditivo en base a policarboxilato. Trabaja, como dijimos, para absorción en la superficie de la partícula de cemento. Esto es lo que hace la repulsión entre partículas de cemento y que genera el efecto fluidificante. Por otro lado, trabajan sobre los compuestos en los compuestos de hidratación del cemento, lo que hace aumentar la resistencia mecánica. Y por otra parte, tenemos el polímero no absorbido, que queda en solución, que lo que nos trabaja es sobre la retención de la trabajabilidad. Hay polímeros de todo tipo. Hay polímeros que trabajan más sobre la reducción de agua y sobre el desarrollo de la resistencia, y hay polímeros que son puramente retenedores de la trabajabilidad, que trabajan más sobre este equilibrio de la mezcla y reducen agua como un alto rango, pero su función principal es la mantención de la trabajabilidad. El agente expansor, que es en polvo, se necesita una cuantía mínima de armado del piso de hormigón, que puede ser tanto con barras de acero o con fibras. También tenemos muy buena experiencia haciéndolo con fibra, reemplazando la malla por fibra. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Este agente expansor, acá vemos una típica curva de un hormigón de retracción compensada, que termina en cero, digamos, en el tiempo, y un hormigón normal, que tiene una contracción o retracción en el tiempo. Este agente expansor lo que hace es una precompresión, lo que genera una precompresión sobre el hormigón y una tracción sobre esta cuantía que dijimos. Por eso necesitamos esa cuantía mínima para absorber esa tracción que genera el agente expansor. Y los factores que influyen en la expansión es el tiempo de mezcla, la temperatura y el método de curado. Es muy importante que el hormigón, este piso industrial que hagamos, se cure hasta los 7 o 14 días muy bien, porque se desarrolla mejor lo que es la expansión. De hecho, cuando se hace el ensayo, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, los primeros 7 días se hacen sumergidos en agua, el desarrollo de la expansión. Y en lo que hablábamos del tiempo de mezcla y la temperatura, lo que puede afectar es que si yo tengo mucho tiempo de mezcla, sumado a eso la temperatura, mucho tiempo de transporte en el camión, espera para descarga y todo eso, la expansión se empieza a desarrollar antes de que yo cuele el hormigón, y eso lo que genera es que es expansión perdida. O sea, digamos, sería tirar el expansor, decirlo de una forma simple. En cuanto al reductor de contracción, acá lo que tenemos es un corte del hormigón con un poro capilar y estas presiones. Estas presiones capilar son las que hacen que el hormigón tenga la retracción típica que tiene. Lo que hace el reductor de contracción es que reduce la tensión superficial del agua dentro del interior del poro. Al reducir la tensión superficial del agua en el interior del poro, se reduce la presión capilar y reduce la contracción. Acá lo que hablábamos, el ensayo de laboratorio, tenemos el método de ensayo de cambio de largo, que muchos habrán visto estas probetas, los que tuvieron la oportunidad de hacer este tipo de ensayos. Tenemos la ASTM C157 y la C878, que es de método de expansión y de cambio de largo.
Bueno, acá podemos ver un ensayo solamente con el reductor de contracción, como tenemos una referencia sin ningún aditivo reductor de contracción ni expansor, que tenemos 702 micrones por metro de retracción por secado, y poniéndole el aditivo al 0,4%, ya tenemos una reducción del 17%, poniéndolo al 1,2 del 32%, y poniéndolo al 2% del 35%. Y acá tenemos un gráfico muy interesante que lo que muestra es, lo que estamos comparando es una referencia sin ningún aditivo ni reductor de contracción ni expansor, que nos da casi a 85 días aproximadamente una retracción de 615 micrones por metro. Cuando incorporamos el reductor de contracción, tenemos 460, solamente el reductor de contracción. Si solamente le pusiéramos el expansor y no el reductor de contracción, tendríamos una retracción de 396 micrones, y con el sistema sumado, el expansor más el reductor de contracción, nos da un resultado de 98 micrones, que es muy poco, digamos. Hay que tener en cuenta que de 615 pasamos a 98, estamos reduciendo en el mismo tiempo 6 veces la retracción. Estos son unos ensayos que hicimos acá en Argentina con una dosificación de un cliente. Era un H30 pisos y un H38, sería un H40 más o menos pisos, con 320 kilos de cemento y 400 kilos de cemento, que lo tenemos hecho sin reductor de contracción y sin expansor, y con reductor de contracción y expansión, tanto en el caso del H30 como en el del H40. Vemos los asentamientos iniciales, el contenido de aire, el peso unitario, y acá no lo tenemos medido en micrones por metro, sino que está porcentualmente. Esto es, cómo se midió hasta los 181 días. Y acá tenemos el gráfico, que es muy parecido a la curva que le mostramos, donde tenemos el caso A y el C, que son los que no tenían aditivos reductores o expansores, y el caso B y el D, que vemos que llegan, voy a volver una filmina para atrás, a 0,03 y 0,06% de retracción, lo que es, las especificaciones generalmente piden menos de 0,02, menos 0,025, es casi retracción compensada lo que estamos hablando. Bueno, vamos a pasar a ver unas referencias de obra que se hicieron con este sistema. Tenemos primero el Museo Casa Enzo Ferrari en Módena, que es básicamente es una exposición que hay de Ferraris, que uno entra, y están ahí en el tiempo, hay un montón de estos autos, y vemos ahí que tenemos una distancia de junta que está más o menos entre 10 y 15 metros, más o menos. Esto es en el momento que estaba la construcción, y acá vemos cómo está terminado. Tuve la suerte de estar ahí hace 2 años, y sí, la realidad es que no hay una fisura, no hay nada, y se ve un distanciamiento de junta bastante importante. Después tenemos, este es un estadio de hockey sobre hielo en Bielorrusia. Acá vemos el momento de la construcción del mismo. Y acá lo vemos terminado. Y por último, vamos a mostrar un aeropuerto en Noruega, Kristiansund, que también, como se ve en el piso, no hay ninguna junta, más allá de que tiene un tratamiento arriba del piso, pero no tenemos ninguna junta. Bueno, eso es más o menos para presentar lo que es el Mapecret System. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es diseño y construcción de pisos industriales. Vamos a hablar un poco de lo que es las patologías más habituales que aparecen en cuanto a fisuración. Después algo de juntas, no demasiado, porque la semana pasada hubo también un webinar sobre diseño de juntas. Y bueno, vamos a avanzar. Primero vamos a hablar de la reunión previa que debería haber en cada proyecto.
Acá tenemos un ejemplo de fisuración por múltiples motivos o razones, pero como siempre, la culpa es del hormigón, no nos olvidemos, ¿no? Siempre se le echa primero la culpa al hormigón que a cualquier práctica de obra que pueda haber habido. Vamos a presentar una dramatización, un poco exagerada, pero también un poco real. Esperemos que no haya nadie del otro lado que se ofenda, pero cada uno cuidando sus responsabilidades, digamos, y no trabajando en equipo, sino que cada uno viendo de hacer lo que le piden y cumplir con eso nada más, y no trabajando en equipo. Entonces tenemos la planta de hormigón, que le piden un hormigón de determinada resistencia y determinada fluidez. Y ellos cumplen con eso y la hormigonera dice, a mí me pidieron este hormigón de esta fluidez y esta de resistencia. Yo te cumplo con eso. Y me lo pidieron antes de agregar la fibra, por ejemplo, que ni siquiera la paga la hormigonera generalmente. Así que ellos hasta ahí llegan con su responsabilidad. La propiedad, que quiere un piso bueno, bonito y barato, por más que después se gaste una millonada o una fortuna en poner el cartel del logo de la empresa, pero la construcción la quiere hacer lo más barata posible. El contratista de pisos, que si además de ser el que hace el llaneado, es el que recibe el hormigón y lo compacta y todo, lo que va a pedir es que el hormigón venga bien blando para poder ubicarlo lo más fácil posible y que tenga la menor cantidad de aditivo posible para que no retrase el fraude ni que le demore las tareas de determinación. La ingeniería, que lo que generalmente hace es, ya trabajé en este proyecto y ahora tengo uno nuevo, entonces, a ver, copio, adapto, copio y pego y vuelvo a hacer lo mismo. Si me funcionó en el proyecto anterior, en este me debería funcionar. Y la constructora, que la constructora lo que busca es todo el tiempo minimizar los costos, así que va a querer el contratista de piso más barato y probablemente el proveedor de hormigón más barato para poder tener el mayor rédito posible. ¿Qué pasa? Si una pata de la silla no sirve para sentarnos, lo más probable es que se rompa, se caiga. O sea, aunque también existen los milagros, no solo en los pisos de hormigones. A lo que vamos con esto es que es mejor generar una reunión antes, durante y después de la realización del piso industrial, en donde se escuche, nos entendamos, nos pongamos de acuerdo, consensuemos con todos los pasos, quién, los cómo, los cuándo, los por qué, y que trabajemos todos en equipo y que todos somos responsables de que el piso llegue a buen puerto, digamos. Ahora pasamos a hablar Cerré todo. del control de fisuración y los tipos de fisuras y sus causas. Las tenemos antes del endurecimiento y después del endurecimiento, y por múltiples razones. Tenemos algunas que son responsabilidad del hormigón y otras, y que que son responsabilidad del hormigón, otras que no son responsabilidad del hormigón. Yo dejé de escuchar, digamos, todos Sí. dejamos de escuchar. No, está bien. Estamos teniendo un problema de internet. Está Veía que teniendo... todos nos movíamos como viendo si era un problema nuestro Exacto, tal o cual. de Lucas. Hicimos todo lo Efectivamente es de mismo. Lucas. Ya, mientras ahora Lucas, les pido en todo caso que los que están Alejo y pueden ver a ver si lo pueden sumar, porque en un momento me imagino Ahí estoy hablando con Lucas. a ver si él puede reiniciar. Igual si no, retomamos y vemos desde... Y Lucas se desconectó. Sí, Sí, seguramente haya seguramente. perdido la señal de internet, seguro. A ver, ahí me estoy comunicando. ¿Sí? Si no, te pido, Alejo, si podés subir la voz, la presentación, y sigo yo con la charla. Dame un segundo. Alejo, recién ahora tenés los permisos para poder compartir la presentación. Ahí, Alejo, ¿estás o te fuiste también? Porque si no,
Ya tengo que Acá tocar a estoy. capela. A Acá capela me es estoy. más difícil. No es que no pueda, ¿eh? Hay quienes dicen que por ahí sin Dame Filmina un puedo hablar segundito. más horas que con Filmina, pero... Un minuto, ahí estoy buscando la presentación y la abro. Sí, tomo acá el comentario de Pablo Quiroga que sugiere que todos apaguemos las cámaras para priorizar el enlace. No, no, no. ¿Eso era? Gustavo, no, No, no hace falta no eso. hace falta. Ok, No, no, no. Todos bueno, tenemos un máster en Zoom, agradecemos todos los consejos, pero muy no, bien. no. No hay No, inconveniente con eso. Ahora se le cortó el básicamente internet a lo Lucas, único que pero puede mejorar, Esto fue Lucas nada más, puntualmente, por claramente. eso mismo. lo Sí único que voy puede a... mejorar que uno apague su cámara es su conexión de Su internet. Es decir, si conexión, ustedes exacto. estuvieran escuchando entrecortado, quizás apagar la cámara les mejoraría. Les Pero de que mejora. todas nuestras cámaras estén Bien. prendidas no cambia el internet de quien transmite. Excelente, voy a aprovechar entonces para responder una pregunta que hubo ahí un poquito más para atrás de alguien que preguntaba por pisos vinílicos y si este era un sistema que permitía o que admitía, digamos, de alguna manera la aplicación luego de un piso vinílico. Matías Tejerina, 11 y 13. Sí, Matías, la respuesta es sí, y siempre según, ¿no? Claramente, luego de tener el piso terminado y bien nivelado, el piso vinílico tiene una complejidad y es que copia exactamente todas las formas que vos tengas abajo. Con lo cual, si tu hormigón está muy bien ejecutado y bien realizado y el piso no presenta ningún alabeo, ni ondulaciones, ni nada por el estilo, bueno, seguramente hay que hacer las mismas preparaciones que vos tengas que hacer para cualquier otro tipo de colocación de piso vinílico. O sea, un primer inicial para evitar que cualquier tipo de humedad ascienda desde el hormigón hacia la superficie, ¿sí? Y luego sí, una aplicación con un sistema convencional. En este caso, la ventaja que vos tendrías es que los paños son tan grandes que justamente evitarías esas uniones que a veces en los pisos vinílicos por ahí terminan marcándote algún detallecito. Entonces eso me parece que por ahí podría ser una solución porque evitas tener mayor cantidad de juntas. No sé, Alejo, si estamos disponibles para la presentación. Hola, hola. Nosotros te escuchamos, Gustavo, ¿eh? Es Alejo que nos responde. Acá estoy, acá estoy. Está entrando Lucas. Entiendo que ya estaría ingresando, así que le comparte él directamente y sigue con la charla. Sería más fácil porque en todo caso él puede darle clic directamente a la presentación. Aguardamos un minuto más y si no la comparto yo. ¿Queda alguna pregunta más hasta ahora de lo que estamos viendo? ¿O algo en el chat? No sé, Jerónimo, si levantaste alguna pregunta en YouTube que yo no estoy viendo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Yo acá en el chat estoy viendo algunas preguntas. Si querés te las leo, Gus. De YouTube sí. No vi nada por ahora. Tenemos una pregunta de Luciano Zambataro que dice: ¿es posible aplicar este sistema a hormigones proyectados? ¿Tiene alguna experiencia en caso afirmativo? No, y lo veo complejo. En realidad, no tengo ninguna experiencia sobre este tema, ¿sí? En el hormigón proyectado, usándolo en el hormigón proyectado. Lo vería bastante complejo como sistema, ¿sí? De expansión más reductor de contracción. Podría ser que uno u otro puedan funcionar, más el caso de el reductor de contracción que el del expansor, porque por la formación del expansor debería ser, digamos, genera esas precompresiones que había mostrado Lucas y sería un poco difícil. Yo creo que está Lucas ya, ¿no? ¿Es Lucas el que Sí, está estoy. compartiendo la pantalla?
Tenés que ir a la anterior. ¿A la anterior a esta? Sí. Ahí está. Y te pido que después marques el teléfono de mi cardiólogo, que le avises que me venga a ver. Hay que cambiar la compañía de internet, me parece. ¿Hasta dónde, no sé dónde quedé? ¿Hasta dónde se escuchó? Ahí. Hasta acá. Empezabas con esto. Hablábamos de los tipos de fisuras y sus causas, de antes del endurecimiento y después del endurecimiento, que vamos a hablar sobre las más habituales, no de todas, obviamente, si no estaríamos 3 horas. Antes del endurecimiento, las que vamos a hablar va a ser del estado plástico, la retracción plástica, del asentamiento plástico. El daño por congelación temprana tiene que ver más con algo climático, y los movimientos de la construcción no dependen del hormigón, sino que son más de la construcción propiamente dicha. Y después del endurecimiento vamos a hablar sobre alabeo, retracción por secado y contracción térmica temprana. Avanzamos. Un poco a hablar sobre el periodo de manifestación de la fisuración, donde tenemos la de estado fresco, obviamente, en las primeras 6 horas, la retracción plástica y el asentamiento plástico en las primeras 3. Y después de esas tenemos la contracción térmica, que está durante la primera semana, y la retracción por secado, como más importante, que se pueden manifestar hasta dentro de un año. Vamos a empezar con las de estado fresco, y luego con las de estado endurecido. En cuanto a las de estado fresco, primero vamos a hacer 2 salvedades, que tienen que ver con la segregación del hormigón y con la exudación del hormigón. La segregación es la separación de los materiales de la mezcla. Las más gruesas y pesadas tienden a separarse e irse para el fondo, digamos, para la base del hormigón, que estemos de la estructura, digamos, que estemos haciendo, y las más finas y livianas van hacia la superficie. ¿Por qué sucede esto? Por la adición de agua en obra, por los métodos adecuados de transporte, descarga y colocación, sobre todo si vibramos mucho, por ejemplo, uso de agregados mal graduados, una dosificación inadecuada, mayor tamaño máximo de agregados y exceso de aditivos en obra. En cuanto a la exudación, es la migración de agua hacia la superficie superior del hormigón. ¿Por qué sucede? Por exceso de agua de mezclado. Hay muchos conceptos que vamos a repetir en lo que es fisuración, porque se repiten mucho como causas de esas fisuraciones, como exudación, exceso de agua, algo con los tamaños máximos de los agregados. Bueno, entonces estábamos ¿por qué sucede? Por falta de material fino también, que hace que exude más la mezcla, y por una vibración excesiva, como les decía. Consecuencias pueden aparecer vacíos debajo de las armaduras y de los agregados, que después terminan siendo más débil al hormigón, el arrastre de finos a la superficie, aumenta la permeabilidad y disminuye la resistencia superficial del mismo, y la segregación del hormigón también. Acá vemos un esquema de lo que sería la exudación del hormigón, donde tenemos la losa que hicimos, el agua de exudación que migra hacia la superficie y nos queda una capa de agua, lo que cuando está en estado endurecido nos genera una capa débil primero, con menos resistencia que la masa del hormigón, y una capa de polvo también. Acá vemos una imagen de lo que sería un hormigón completamente exudado. Y bueno, pasamos a una de las más importantes de las fisuraciones en estado plástico, o la más importante, que es la contracción plástica, que se produce cuando la velocidad de evaporación del hormigón, de la superficie del hormigón, es más rápida que la velocidad de exudación. Entonces la superficie se seca y crea tensiones de tracción que el hormigón no puede absorber porque todavía está en estado fresco, claramente, no puede absorber ninguna tensión. ¿De qué depende la velocidad de exudación? Depende de la dosificación del hormigón, de cuánto fino tenga, de cuánta agua tenga. Ahí vamos a ver, dependiendo de ese diseño de mezcla, vamos a saber cuánto es la velocidad de exudación. Y la velocidad de evaporación depende de las condiciones ambientales, de la temperatura y del viento, básicamente. Si la velocidad de evaporación, como dijimos, y de la humedad también, perdón. Si la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad de exudación, vamos a tener más chance de tener una fisura por contracción plástica. Acá lo que tenemos es un cuadrito que muchos habrán visto ya, donde se entra con la temperatura del aire,
que tenemos, después vamos hacia la temperatura superficial del hormigón, y después bajamos hacia la velocidad del viento, y vamos a el eje donde nos dice la tasa de evaporación en kilogramos por metro cúbico hora, o la velocidad de evaporación o la tasa de evaporación. Entonces, los valores recomendados que se manejan son entre 0,1 y 0,5 tenemos bajo riesgo de fisuración. Entre 0,5 y 1 tenemos moderado riesgo de fisuración. Y superando el kilogramo por metro cuadrado por hora, tenemos severo riesgo de fisuración. Se dice también que si estamos en una condición de más de 2 kilogramos por metro cuadrado por hora, lo mejor, lo más recomendable es, tal vez, que no es el día ideal para hormigonar ese. Y como hablábamos anterior, hablamos de que la exudación es perjudicial, que te puede traer otros problemas, una superficie débil, y todo lo que hablábamos, pero al mismo tiempo necesitamos que el hormigón exude para que la velocidad de evaporación no afecte tanto. Entonces, lo que hay que manejar siempre es un punto medio, digamos, ni un extremo de que exude demasiado, ni un extremo de que no exude nada, y que tengamos problemas de contracción plástica. ¿Cómo evitarlas? Bajar la temperatura del hormigón sería uno de los métodos, enfriando los áridos, enfriamiento de áridos, regándolos, y de agua, enfriando los áridos, regándolos, que no estén secos, baja 1 o 2 grados de temperatura del hormigón, incorporando microfibra de polipropileno, como la microfibra NS18, lo que se ha muy demostrado que la microfibra evita mucho esta fisuración plástica. No retrasar demasiado el fraude. Si retrasamos demasiado el fraude, la velocidad de exudación del hormigón va a ser más lenta, por lo que si tenemos un clima agresivo, mucho viento, mucha temperatura, y la exudación tarda más en llegar a la superficie, vamos a tener problemas. Y disminuir la cantidad de finos aumenta la exudación también. No absorber agua de la mezcla. Uno siempre antes de colocar el hormigón debería humedecer la subbase y los encofrados para que estos no absorban agua de la mezcla, que sería agua de exudación después. Bloquear la acción del viento y del sol, colocar pantallas, toldos, como tenemos acá a la derecha, para evitar el viento. Todas estas son buenas medidas cuando tenemos climas agresivos. Evitar las peores horas del día, planificar la hora de hormigonar, para que no tengamos el rayo del sol de las 2 o 3 de la tarde, justo en el momento que recién tiramos el hormigón. Niebla con agua o aspersores para aumentar la humedad en la superficie del hormigón y que no se seque tan rápido. Y reducir la evaporación del hormigón con un producto que tenemos nosotros que se llama Pecrete Film. Este no es una membrana de curado, no es que sirve para curar el hormigón, sino que reduce la evaporación del mismo. Pero no es un método de curado, es mucho más leve, digamos, o mucho más débil la membrana que se forma, o el film que se forma, por lo que no ranquea, digamos, como una membrana de curado, pero sí sirve para reducir la evaporación del hormigón en los primeros momentos, que es cuando necesitamos evitar estas fisuras. Pasamos a la siguiente razón de fisuración en estado plástico, que es el asentamiento plástico, que se generan por dos temas. El primero, por una alta exudación del hormigón, en donde tenemos en esta zona una capa débil de hormigón tendiente a fisurar, y cuando tenemos restricción y cambio de secciones bruscas. Por ejemplo, en un encuentro de una viga o una losa vamos a tener un cambio de sección brusco, o cuando tenemos un hormigón armado. Cuando tenemos la armadura y tiene poco recubrimiento, entonces, poco recubrimiento, elevado diámetro de armadura, incorporación de agua en obra que aumenta la exudación, y un hormigón con fluidez excesiva. Además de, como el nombre lo dice, asentamiento plástico, también se genera, además de por la exudación, por el asentamiento del hormigón por su propio peso. Cuanto más sea la fluidez, más se va a asentar el hormigón, entonces va a aumentar esta patología. Las típicas fisuras se muestran en coincidencia con el armado que tenemos, y acá tenemos una tabla muy, muy práctica, digamos que, que tenemos el recubrimiento de armadura, acá a la izquierda, tenemos el asentamiento del hormigón, y acá tenemos el diámetro de la armadura. Y lo que nos dice la tabla es la probabilidad porcentual de fisuración por asentamiento plástico. Por ejemplo,
si tenemos un hormigón de asentamiento 14 y un Fidel 8, y tenemos un recubrimiento de armadura de 19 milímetros, vamos a tener un 95% de que ese hormigón fisure por asentamiento plástico. Y si tuviéramos un recubrimiento de 5 centímetros, 50 milímetros, la probabilidad baja a 0. ¿Cómo evitarlas? Menor relación agua-cemento para bajar la exudación, emplear microfibra de polipropileno, eso siempre para fisuración en estado plástico, reducir el tamaño máximo del agregado para también reducir la exudación, emplear menor fluidez del hormigón, como dijimos recién, vibrar adecuadamente, y un recubrimiento adecuado de armaduras, como decía la tabla. En cuanto a las reparaciones de estas fisuras en estado plástico, que no son estructurales, que no tienen movimiento, no dilatan ni contraen, ni generalmente son pasantes, hay algunas que pueden llegar a ser pasantes con el tiempo, pero terminan en la superficie, tienen un par de milímetros de profundidad. Tenemos dos razones de reparación. Primera, por estética, porque cualquier piso fisurado queda mal, y la segunda, por durabilidad, porque lo que empezó siendo una microfisurita, con el tiempo, con el paso del autoelevador, con el uso de ese piso industrial, o el uso de ese pavimento, en el caso de que sea un pavimento, va a tender a hacerse más grande y a deteriorarse más el ingreso de agua, también va a deteriorarse más ese hormigón. Entonces, tenemos dos tipos de reparación, una en estado fresco y otra en estado endurecido. En estado fresco, si todavía el hormigón no fraguó y todavía está vivo, por decirlo de alguna manera, revibrado el hormigón, volver a revibrarlo y después trabajar la superficie con llana frataz para cerrar esa fisura. Y en estado endurecido, lo primero que deberíamos hacer es limpieza con hidrolavado y aire comprimido para sacar toda material incompresible que haya adentro de la fisura y sellarla con una lechada de cemento con látex. Se pone una parte de agua, 2 partes de látex y algunas cucharadas de cemento, y lo que se logra es una lechada bien fluida para llenar la fisura. Luego, cuando ya estoy más cerca de la superficie, se puede hacer una más espesa, con más carga de cemento, para trabajarla mejor y terminarla mejor. Esto, obviamente, trabaja más sobre la parte de durabilidad que sobre la parte estética. O sea, si la fisura ya está, la sellamos, pero se va a seguir viendo que se hizo un trabajo de maquillado ahí. Pasamos al control de fisuración y defectos en estado endurecido. La mayor razón es la contracción por secado, que está relacionado específicamente con la retracción del hormigón que hablamos en todo lo que fue el Mapegret System. Es la mayor razón de fisuración del hormigón, que es por la disminución de volumen que experimenta el hormigón endurecido cuando está expuesto al aire con humedad no saturada. Y acá vamos a ver unos cuadros donde tenemos la retracción en función de la humedad y del tiempo. Acá tenemos el tiempo, acá tenemos la retracción, y acá vemos cómo aumenta la retracción cuando tenemos menos humedad. Con 0% de humedad relativa, aumenta muchísimo, es 6 veces más prácticamente que lo que tenemos con 75% de humedad. Entonces es muy importante el tema del curado del hormigón y ofrecerle un ambiente lo más húmedo posible para minimizar la retracción, digamos. Y acá vemos la retracción, que también vimos uno parecido, en función del porcentaje de agregados, de la relación agua-cemento y del porcentaje de agregados. Entonces vemos cómo, con una relación, por ejemplo, de 0,45 y 80% de agregados, la retracción es mucho menor, casi 3 veces menos que lo que es con 70% de agregados. Y sigue aumentando cuanto menos agregado le ponemos. El mecanismo de fisuración de lo que es fisuración por contracción por secado, tenemos el estado inicial del hormigón. Si el hormigón lo tuviéramos, por decirlo de una manera, no apoyado en ningún lado, si lo tuviéramos en el aire, el hormigón tendría su contracción, no fisuraría, no tendría problemas, no haría falta juntas, nada. El problema no son los cambios volumétricos del hormigón, sino las restricciones que tenemos a esos cambios volumétricos. Entonces nosotros tenemos
la contracción, pasadas unas horas, nosotros tenemos el hormigón que quiere contraer, y tenemos la restricción de subbase, que va para el otro lado. O sea, el hormigón quiere achicarse, por decirlo de alguna manera, y tenemos la restricción de la subbase que no permite ese movimiento. Entonces se genera una tensión de tracción. Entonces, en las primeras horas del hormigón, ese hormigón no puede soportar esas tensiones de tracción, y ahí es cuando fisura. ¿Cómo evitarlas? Tenemos desde el punto de vista del hormigón y desde el punto de vista de la construcción. Desde el punto de vista del hormigón, emplear agregados del mayor tamaño posible, reducir la relación agua-cemento y los contenidos de agua y cemento, trabajar con el asentamiento adecuado y reducir la retracción con el Maplecret System. Y en cuanto a la construcción, como dijimos, un curado adecuado lo antes posible para darle al ambiente de mayor humedad posible y que no pierda esa humedad del hormigón, y a cerrar la junta lo antes posible para que la tensión de tracción no supere a la del hormigón y no genere esta fisura. Pasamos a la contracción térmica, que es ocasionada por un enfriamiento demasiado rápido y a temperaturas demasiado altas en el hormigón respecto a la temperatura ambiente. Nosotros tenemos el hormigón, tenemos la superficie del hormigón que está a mayor temperatura, porque le dio el sol, por ejemplo, también la baja humedad afecta, y tenemos la parte de la base del hormigón a una temperatura inferior. Ahora, si a esto entra un frente frío o tenemos mucha amplitud térmica durante la noche, lo que nos genera es esta fisura. ¿Por qué? Porque de lo mismo que hablábamos con la contracción por secado, que cambia el volumen por pérdida de humedad, acá cambia el volumen por diferencia de temperatura. Entonces, el hormigón, si no tuviera ninguna restricción, podría absorber esa contracción sin ningún problema. Pero tenemos dos restricciones en este caso. Tenemos la restricción externa de la subbase y la misma interna de la masa del hormigón, que esto se acentúa más cuanto más espesor tiene el hormigón. ¿Cómo evitarlas? Adecuado diseño y ejecución de juntas, reducir la ganancia de calor de la radiación solar, como hablamos, con los medios adecuados, con toldo, con parasoles, y la correcta planificación de la obra de hormigonado, como habíamos hablado, de que se hormigone en las horas menos perjudiciales para el hormigón. Pasamos a la última del estado endurecido, que es el alabeo, que es la deformación del hormigón causada por retracción diferencial. O sea, si en la superficie del hormigón tenemos una retracción y en la base tenemos otra retracción, vamos a tener diferente pérdida de volumen. Eso hace que el caso más típico de alabeo es este, en el que las esquinas se levantan, y después cuando tenemos una carga, genera una tensión, una flexión, que el hormigón no puede soportar y parten las esquinas. Porque el hormigón se encuentra como emboladizo, digamos. Acá vemos cómo son las fisuras típicas del cuarto de círculo. Y acá tenemos una animación donde tenemos nuestro hormigón, tenemos el alabeo del hormigón, y cuando viene la carga, parte, porque no soporta el hormigón esa flexión que genera la carga. Y otro problema que nos puede generar el alabeo es el deterioro del material de junta y la losa posterior. ¿Por qué? Porque tenemos el hormigón y cuando pasa el autoelevador, o la carga que sea, baja la losa y la otra queda expuesta, digamos. Además de que, obviamente, esa elongación puede romper el material de sellado. Además de eso, rompe la losa contigua, digamos. Y acá tenemos una foto de unas fisuras por alabeo. Causas. Bueno, la contracción por secado. Cuanta más contracción por secado vamos a tener diferencial, digamos. Un pobre curado, una exudación excesiva. Factor de sección, cuanto menos espesor y más longitud tenemos entre juntas, va a ser un hormigón más tendiente a alabear. Y los gradientes térmicos, como hablamos, entre la superficie y la base. ¿Cómo evitarlas? Reducir la retracción, como Maplecret System, reducir el secado superficial con un adecuado curado, no emplear asentamientos elevados,
maximizar el tamaño máximo del agregado, evitar la lámina de polietileno. Lo que va a hacer la lámina de polietileno es que vamos a perder humedad en la parte superior del hormigón, y en la parte inferior no va a perder humedad porque no tiene por dónde perder humedad por esa barrera que tiene. Entonces va a mantener la humedad en la parte inferior del hormigón y en la parte superior la va a ir perdiendo. Entonces ese diferencial de humedad y de contracción va a empeorar la patología de alabeo. Utilizar pasadores de transferencia de carga. Los pasadores, además de para usarse para transferencia de carga entre dos pisos de hormigón, digamos, para lo que sirve también es para no permitir el movimiento relativo entre una y otra losa. O sea, no se generaría tanto lo que vimos del autoelevador cuando baja una losa y choca con la contigua, porque está el pasador que no permite ese movimiento relativo entre las dos losas. Aumentar el espesor del hormigón. Como dijimos, la relación de espesor del hormigón con el largo entre juntas afecta mucho a lo que es el alabeo. Y aumentar los refuerzos con fibras o mallas, pero no cualquier malla, tiene que ser por lo menos mayor a 10 milímetros el fib. Una malla del 8 o del 6 no sirve en este caso. Bueno, ¿cómo reparar las fisuras en estado endurecido? Las mismas razones que teníamos antes, por durabilidad y por estética. Lo que sí, ahora por durabilidad también vamos a tener el paso del agua a sus bases, lo que eso junto con una carga y junto con material fino puede generar bombeo. Y más fisuración. Si no se llama la fisura y sigue pasando, si sigue usando ese piso, va a generar que la fisura sea más profunda, más ancha y más larga, digamos. Reparación en estado endurecido. Primero hacemos una limpieza con aire comprimido, no con agua, porque el material epóxico en el que lo vamos a sellar no trabaja con humedad. Entonces limpiamos con aire comprimido para sacar cualquier material que haya incompresible en la fisura, y luego sellamos con una inyección epoxi, como vemos acá en la foto. Esto no va a evitar que estéticamente se vea una fisura, pero va a evitar problemas de durabilidad. Y va a trabajar todo monolítico, digamos, no, a partir de que se fisura y que es pasante y de lado a lado del paño, trabaja como dos losas distintas. Ahora esto lo volvemos a unir y trabaja todo junto monolítico con este epoxi. Defectos superficiales, tenemos como lo más importante empolvamiento superficial, que pasa por una exudación excesiva, alta relación agua-cemento en la superficie. El alisado con agua de exudación debilita la capa superficial aún más. Y tenemos la solución, que es cuando tenemos esta patología, un consolidador de endurecedor, que se llama Profas, que se aplica ahí, penetra dentro del hormigón, y además de consolidar el polvo, también tiene un efecto endurecedor. Delaminación es cuando generalmente se separa o se delamina el endurecedor superficial, que pasa por una terminación muy temprana, por haberlo puesto antes de tiempo el endurecedor. Excesivo retardo del hormigón, que nosotros, el hormigón todavía está en estado fresco y sigue exudando, y nosotros ponemos el endurecedor, y esta exudación, y mismo también cuando el hormigón tiene contenido de aire excesivo, sigue saliendo hacia la superficie, y nos termina generando esta delaminación en la superficie del hormigón. Relaciones agua-cemento excesivamente bajas también afectan. Demasiada cuantía de endurecedor superficial por metro cuadrado o mala aplicación del mismo. Y humedad ambiente muy baja, viento seco, que todo afecta a la superficie del hormigón. Mapeo superficial, excesiva adición de agua durante la fase de terminación, demasiada exudación, acabado temprano, y suficiente relación agua-cemento para la tasa de aplicación de espolvoreo y deficiente curado del hormigón. Vamos a hablar muy sintéticamente de lo que son las juntas, por el webinar que hubo la semana pasada, sobre el diseño de juntas y construcción de juntas. Más que nada decir que tenemos tres, que es la junta de contracción, la de construcción o dilatación, y la de aislamiento, y la función de cada una. La de contracción proporciona el movimiento horizontal de contracción, y es donde se induce la fisuración controlada por secado, para evitar la fisuración térmica y por secado. Después la junta de construcción, que se colocan en los cambios de sección o entre días de trabajo, y la junta de aislamiento, que se utilizan para aislar el hormigón o el piso de otros elementos como columnas, muros
y esta, a diferencia de las otras, permite movimientos horizontales y verticales. En el diseño vamos a dar unas recomendaciones generales de cuando no usamos Maplecre System, ¿no? De la distancia entre juntas. Es fundamental respetar la relación largo-ancho, inferior a 1,5, para evitar problemas de que el paño se fisure por la mitad, justamente. Y tenemos acá una tabla de la Portland 7 Association de Estados Unidos, donde te dice, en función del espesor del hormigón, en función del asentamiento y en función del tamaño máximo del agregado, cuál es el distanciamiento de juntas recomendado. Y otras prácticas habituales que ya están muy probadas, que se usan mucho en el medio, son entre 20 y 25 veces el espesor del hormigón, o 18 espesores más 1 metro. Otra recomendación es aislar los puntos singulares mediante juntas adicionales. Nosotros si este elemento singular, si no lo aislamos con juntas, va a fisurar por las esquinas seguramente. Y bueno, pasamos a lo que es un paso a paso sintético de cómo sería una ejecución de un piso industrial. Primero la subbase, que es la causa de deterioro prematuro de los pisos, que debe ser acorde a las cargas previstas, tener la compactación adecuada, la nivelación, y muy importante, humedecer la subbase para recibir el hormigón. Y un tema de la subbase, si necesitamos poner o no necesitamos poner el film de polietileno, que se suele poner siempre, pero se considera también que es cuando es estrictamente necesario, cuando, por ejemplo, cuando arriba de ese piso industrial vamos a poner un piso, algún piso poliuretánico, o algún tratamiento superficial que no soporta humedad, ahí sí es recomendable poner el film de polietileno. O cuando tenemos alguna maquinaria o algo que no soporte la humedad o que sea susceptible a la humedad. Porque el mantener la humedad y que no se puede ir por abajo del mismo hormigón, genera, por ejemplo, mayor movimiento por contracción, mayor alabeo, mayor fisuración por asentamiento plástico y mayor defectos superficiales. Entonces, film de polietileno solo cuando es estrictamente necesario. Armado de pasadores y malla es la pregunta, si también es necesario ponerla o no. Bueno, los pasadores son barras lisas, perfectamente alineadas con los extremos, deben estar en la posición indicada por el proyecto, y se le pone un tratamiento antiadherente al hormigón para que permita este movimiento, para que no quede anclado y permita este movimiento horizontal entre losas. Vamos a hablar un poco de la malla, si es necesaria, si no es necesaria, en qué ocasiones hay que ponerla, dónde hay que ponerla. Entonces, comenzamos. Las mallas generalmente, presentan una cuantía insignificante. No es que por poner la malla voy a reducir la retracción o me va... A lo sumo lo que hacen las mallas es que reducen un poco el ancho de fisuras, pero no evitan la fisuración. Ni en hormigón endurecido, ni en hormigón fresco. Y aparte, la malla esta, limitando el ancho de fisuras y el alabeo, debe estar entre medio espesor y 1/3 del espesor de la cara superior. Entonces hay que ponerle separadores, hay que colocarla donde debe ir colocada, y debe haber un solape de la malla del 30%. La triste realidad de la malla, ¿no? Que casi nadie coloca bien la malla. Los separadores son nulos, los solapes son sin criterios, un atado inexistente, y la malla generalmente de dudosa calidad y de dudosa cuantía también, como decíamos. La realidad es que la malla se tira arriba del hormigón y se pisa, o cuando no queda abajo y se levanta con un gancho similar. Entonces, ¿qué certeza tenemos de que está ubicada en el lugar donde realmente debe estar? La consecuencia de esto es que no hay un refuerzo continuo. ¿Qué tenemos como alternativa a esto? Fibra estructural. Es una tecnología que ya está afianzada en todo el mundo, que también se usa a cuentagotas, pero se usa acá también. La ventaja que tenemos, un aumento de la capacidad portante, acá tenemos nuestra Maplefibre ST42, tenemos un aumento de la capacidad portante, mejora la flexión, la tracción, el corte, mejora la abrasión, debido a que reduce la fisuración, crea un puente entre los agregados, cosiendo las fisuras si hubiera, y aparte son de menor tamaño las fisuras. Es un refuerzo uniforme tridimensional, a diferencia de la malla, que es bidimensional, incrementa la capacidad de absorción de energía, mantiene su estabilidad estructural a largo plazo, no oxidan en pisos donde tenemos algún tipo de agente corrosivo que puede llegar a
a afectar a la malla o la armadura que pongamos, no la afectaría en el caso de la fibra de polipropileno. Mayor facilidad de realización del piso. ¿Por qué? Porque no tenemos que generar un armado, no tenemos el tiempo de armado, no tenemos que usar la bomba de hormigón. Cuando tenemos un piso armado, el camión no puede ir hasta ahí, entonces tenemos que bombear el hormigón con una bomba, no vamos a tener ese costo de la obra, de la bomba, ni los contratiempos que pueda llegar a tener, porque directamente tiramos el hormigón con fibra sobre el piso. Limitaciones de la fibra. En algunas ocasiones no se adiciona la cantidad prescrita por cálculo o no se realiza el cálculo. No es lo mismo ponerle 1 kilo, o 2, o 3, o 4, o el que sea. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante con la asistencia técnica. Pueden aparecer fibras en la superficie si no es que tiene una terminación. Eso no ocurre con la Mapefibra ST50 Twisted, que no aparece en la superficie, se entra más en lo que es la matriz del hormigón y no terminan apareciendo en la superficie. Y tenemos una limitación de sustitución en pisos armados. Si tenemos mucha carga, no es que podemos reemplazar cualquier cuantía de armadura por fibras. Pasamos a la colocación del hormigón, controlar la segregación, sobre todo si tenemos un transporte como en el caso de este camioncito o carrito, controlar la segregación, controlar la homogeneidad. Acá tenemos una descarga con el carrito una descarga directa y una descarga por bomba. Compactación, que sería moldear el hormigón dentro de los encofrados y eliminar la concentración de agregado grueso y aire, alcanzar la densidad máxima del hormigón, no pasarse con el tiempo de vibrado, por ejemplo, porque eso puede llegar a generar exudación y segregación del hormigón, más si está en alto asentamiento. Y recordemos que el correcto uso del vibrador, que tiene que ir perpendicular a la superficie del hormigón, y no un uso incorrecto, como vemos a la derecha, en otros ángulos, digamos, de penetración. Luego de que está colocado ya el hormigón y vibrado, si lo tenemos con vibradores manuales, o por ejemplo con reglas vibradoras apoyadas en guías metálicas, o con reglas vibradoras mecánicas, que son otros métodos de relea del hormigón, en lo que es pisos industriales, ¿no? Obviamente. Regleado, vibrado y compactado con extendedora láser, que es lo que generalmente se usa en pisos de grandes dimensiones. Y acá tenemos un reglado, vibrado y compactado con una extendedora láser sobre el mismo hormigón, no desde la subbase, sino arriba del hormigón está la extendedora láser. Terminación. Como dijimos, todo esto exude más o exude menos, el hormigón termina exudando y termina generando una superficie más débil. Entonces lo que se hace, además para darle una terminación mucho más pulida, mucho más estética, se le coloca los endurecedores. El endurecedor le aporta resistencia a la abrasión y al impacto, mayor impermeabilidad, mejora estética e incremento de la durabilidad del piso. Y tenemos de dos tipos, los minerales y los metálicos. Los minerales, que son los que más se usan, que son los que son en base a cuarzo con cemento, que mejoran 2 veces la resistencia a la abrasión. Tenemos el Mapetop NAR6, y los metálicos, que están hechos en base a óxidos metálicos. El nuestro es en base a óxido de aluminio, que mejora 8 veces la resistencia a la abrasión, que es el Mapetop SAR3. Se aplican superficialmente sobre el hormigón en un tiempo estratégico, y luego se le aplican a los helicópteros, y acá lo vemos cómo se aplica con una peculiar pala calibrada y con espolvoreadora. Y cuando se haya terminado la exudación y la boya del operario deje una impronta, se dice, o sea, la realidad es que el operario que aplica el endurecedor ya sabe por experiencia cuándo lo tiene que aplicar, generalmente, pero bueno, como un dato técnico, como una guía, cuando el boya de un operario deje entre 1/4 y 1/8 de pulgada, sería el tiempo para poner el endurecedor, para aplicar el endurecedor y luego llanear. En cuanto a llaneado, tenemos con el helicóptero simple y con el helicóptero doble motorizado, que son los 2 sistemas más utilizados en lo que son pisos industriales de grandes dimensiones. Y vemos una vista final del pulido de cómo queda espectacular el piso industrial. Recomendaciones finales sobre el llaneado: no acabar prematuramente el hormigón, esperar a esa impronta de huella, o la experiencia que tenga el operario que lo hace años, no sobretrabajar el hormigón,
y no agregar agua a la superficie del hormigón para facilitar tarea de acabado. Esto termina con delaminación, con ampollas también, con otros problemas, digamos. Curado. Otro de los temas importantes, y sobre todo en el Mapecret System, que como dijimos tenemos que tener entre 1 y 2 semanas de curado estricto para que el expansor se desarrolle bien su expansión, a la redundancia. Evitar el secado del piso a corto y largo plazo, porque genera fisuración superficial, y la correcta hidratación del endurecedor superficial. Y como dijimos anteriormente, los líquidos reductores de evaporación, como el Mapecret Film, no son curadores, sino que son reductores de evaporación. El Mapecret Film es ideal para el tiempo entre que terminamos el hormigón y colocamos el endurecedor. En ese tiempo que no se coloca nada porque una membrana de curado empeora la adherencia del endurecedor, ahí es donde entraría este producto. Y como método de curado tenemos dos, la lámina de polietileno y la membrana de curado. La lámina de polietileno, método muy efectivo de curado, de hecho creo que es el que más se usa. Hay que tener cuidado que no marque el hormigón ni afecte la terminación superficial, no protege las bajas temperaturas y no reduce el riesgo de fisuración. Y la membrana de curado, que es una membrana adherida al hormigón que impide la pérdida de humedad, y que tenemos dos: la base solvente, que es muy recomendada con tiempo caluroso, y la base acuosa, que es una alternativa en casos de baja exigencia o muy baja exigencia climática. Se aplica con aspersor con mochila, la mayoría lo habrá visto, porque se usa mucho también en lo que es pavimentos, además de pisos industriales, y no es recomendable si luego recibirán un revestimiento o tratamiento superficial, porque empeora o dificultan la adherencia de ese tratamiento superficial que se vaya a hacer. Acá vemos los dos que tenemos nosotros, el Mapecure SA y el Mapecure 30, base solvente y base acuosa, y cómo después del tiempo de curado se puede sacar la membrana, es muy fácil retirar la membrana. Aserrado. El aserrado no es que hay un tiempo que te diga en tanto tiempo es que tenés que aserrar, sino que hay una ventana de corte que depende de la dosificación del hormigón, depende del tiempo de fragua del hormigón, depende de las condiciones climáticas del hormigón. Entonces no hay una guía para decir tanto tiempo vas a tener la ventana de cerrado, sino que un aserrado temprano es cuando dañás el hormigón y no te queda limpia la junta, y ya cuando las tensiones de contracción igualan a la resistencia del hormigón, está llegando a que sea demasiado tarde y tener riesgo de fisuración. Y acá vemos lo que decía, en el caso C, que tenemos un daño muy importante a lo que es el hormigón, o sea que fue demasiado temprano. En el caso B, que tenemos un caso que es un poquito temprano, pero dentro de todo es aceptable, y en el caso A, que es un aserrado perfecto. En cuanto a la profundidad del aserrado, tenemos que tiene que ser entre 1/4 y 1/3 del espesor del hormigón. Es decir, con esto aseguramos la correcta concentración de tensiones, que las tensiones se concentren acá, que es donde queremos que se fisure el hormigón, la fisura inducida, y la trabazón de agregado bajo junta, que es la transferencia de carga. Cuando nosotros no tenemos el pasador como transferencia de carga, la transferencia de carga se hace por trabazón entre agregados. Entonces, generando esto entre 1/4 y 1/3, nos aseguramos de esos dos puntos, la correcta concentración de tensiones y la trabazón de agregados bajo la junta. Acá vemos una foto del aserrado con la aserradora y la guía, ¿no?, para ir siguiendo la línea de la junta. Y pasamos al sellado de juntas. El sellado de juntas, dos cosas, nos sirve para dos cosas, o lo hacemos por dos motivos. El primero, por el ingreso de material incompresible. Si yo tengo la junta y no la sello, y ahí entra cualquier material que esté por la obra, sea resto de cemento, resto de hormigón, arena, piedrita, mugre, lo que sea, eso es un material incompresible, que no va a dejar trabajar a la junta y me va a terminar fisurando por otro lado. Y además de eso, el ingreso de agua al material de la subbase, lo que junto con un suelo fino, el agua y las cargas pueden generarme bombeo o pueden generarme deterioro de la capacidad de carga de la subbase. En cuanto al sellado de juntas, el paso a paso sería primero limpiar la junta con agua y aire a presión, luego colocar el cordón de respaldo,
que nosotros tenemos el MapFoam para eso, para esa función, que el cordón de respaldo impide el contacto del sellador con el fondo de la junta, nos optimiza la cantidad de sellador también, y la recomendación es que el diámetro que tenga que tener es de un 25% más del ancho de la junta, del cordón de respaldo. Luego tenemos el sellado de la junta propiamente dicho. Para eso se hace una imprimación, para mejorar la adherencia del sellador, y luego la aplicación del sellado, que el sellador debe tener elasticidad para poder absorber esos movimientos que tengamos en la junta. Tiene que tener obviamente adhesividad al hormigón, porque si pierde la adhesividad va a empezar a pasar agua, por ejemplo, y durabilidad ante algún agente químico que pueda haber en esa industria, o ante los rayos del sol, por ejemplo, los rayos UV que también afectan a los selladores. Debe aplicarse lo más tarde posible, antes de habilitar ya el piso, porque tengo que dejar que trabaje la contracción, que es progresiva. Tiene que tener el ancho de junta lo más ancho posible, digamos, para poder sellar ese ancho, porque si lo sello al principio, después va a seguir trabajando esa contracción y me va a ir abriendo esa junta. Bueno, y finalmente el enrasado del sellador para que quede al nivel de la superficie. Para el sellado de estas juntas tenemos el Mapeflex PU45, un sellador poliuretánico. Y bueno, y finalmente tenemos la limpieza y el aspirado final del piso. Bueno, pasamos al último punto de la presentación. Te dejo descansar un poco. Te bajaste sí, si querés. 4 litros de agua, me imagino. Sí. Y ya queda poco tiempo. Pero para cerrar, básicamente, los aspectos que nosotros, cuando planteamos la provisión de productos, también planteamos la provisión de servicios. Entonces, un poco queríamos comentarle cuál es el servicio que brindamos como Mapei para que estos trabajos puedan realizarse de forma eficiente, ¿no? Pasemos, Luquitas, que tenemos que ir medio rapidito por el tiempo. Pará, me fui para atrás de todo. ¿Fuiste para atrás de todo? Sí. ¿Contaste el final de la película? ¿El asesino es el mayordomo? Ahí está. Listo, ahí está. Bien. Entonces, básicamente, el sistema plantea, o nuestro sistema de asistencia técnica, lo que plantea es que podamos estar en las 3 partes, ¿no? Ya sea por el uso de Expancrete o por el uso del MapEcure SR25 o por la línea Dynamon, ¿no? Básicamente para la línea Dynamon, que es la de los aditivos de alto rango, obviamente tenemos distintas características y distintos tipos, y si solo uno quisiera hacer un piso de gran dimensión, pero no tan gran dimensión, podría tranquilamente optar por esto. Para una concentración un poco más, con un efecto un poco mayor en cuanto a lo que tiene que ver con las distancias y las luces, ahí sí, ya tendría que pensar en un sistema doble, ¿no? Con Dynamon más SRA25, y un sistema más premium de estos de 1200 metros cuadrados sin junta, ya tendríamos que estar pensando en un sistema, el sistema 3, que tiene que ver con Dynamon más RA25 más Expancrete. Sí. Sí, Lucas. ¿Sigo yo? Pasamos, diapo. Dale. Básicamente nosotros, el planteo que hacemos es un control en las obras, de colaboración en las obras, tanto a los productos que mencionamos antes, como a la ejecución, a las tareas y a la dosificación. Desde la dosificación misma, desde el diseño de la mezcla. ¿Por qué hacemos esto? Porque si la mezcla está mal diseñada, ya al final de obra va a estar mal sí o sí, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta de trabajo incluye el diseño de la mezcla, incluye las dosificaciones exactas para esa mezcla, y la ejecución, el curado y demás. Productos como el MapEcure SA que mencionaba Lucas hace un momento, o el MapEcure Film, que son productos adicionales que por ahí en algunos casos no se usan, como pueden con un poco costo solucionar grandes inconvenientes luego. Sí. Lo que mencionábamos antes, el caso de las fibras para evitar, las microfibras para evitar
las pequeñas fisuraciones, o fibras estructurales como pueden ser la ST50 o la ST42, o fibra metálica como la Mapei Steel. Nosotros tenemos ahora buena experiencia con la ST42, sobre todo en los últimos meses. Hemos trabajado bastante con esa y realmente hemos tenido muy buenas soluciones y hay muy buena aceptación. Para el final, productos ya de coat, de final de obra sobre el piso de hormigón, como puede ser el Mapei Top o el Mapei Light Hardener o el Mapei Stain Protection, que es ya un hidro repelente directamente, sí. Como mencionaba entonces, ahora sí, el antes, el durante y el después de nuestro compromiso para las obras que se inicien con productos de Mapei. En principio, en el caso de la planta de hormigón, una colaboración directa con el diseño de la mezcla, con todo lo que tiene que ver con los estudios previos y demás, con el cálculo de retracción, que es muy importante para poder hacer, tener bien claro de hasta qué porcentaje tengo que colocar y qué paño, qué dimensión puedo tomar, para la ayuda con los cálculos de los hormigones fibro reforzados, ¿sí? Nosotros tenemos un programa de cálculo que permite de manera muy ágil y en 24 o 48 horas desde que ingresamos los datos tenemos los resultados finales, con ensayo de campos, claramente, con reuniones previas, con un reporte del fotográfico de la obra durante la ejecución para que le pueda servir como documentación a quien la ejecuta, con realización de ensayos de control de calidad en medio del proceso, con seguimientos puntuales de la ejecución, que tienen que ver propio ya con la ejecución, y después para la comprobación realmente que el sistema funcionó y acompañar en caso de que existan o aparezcan algunas patologías propias de la obra, ¿no? Sí, ahí estamos. Un programa de cálculo que les vamos a mostrar cómo funciona básicamente, sí. ¿Querés mencionarlo vos, Lucas, que tenés más familiaridad? Sí. Bueno, tenemos con unos parámetros de ingreso, podemos calcular la retracción estimada del hormigón. Tenemos cuánto va a ser el tiempo al que queremos calcular la retracción, en qué condiciones, si seco, con qué humedad relativa, digamos, si va a tener algún refuerzo, qué cantidad de refuerzo. Y otro de los factores importantes que hay es qué tipo de agregados usa. Si es granítico, si es dolomítico, si es cuarcítico, eso también es muy importante. La clase resistente del hormigón, la relación agua-cemento, la relación árido-cemento, todos parámetros de los que hablamos en los cuadros esos y en los gráficos esos que afectan a la retracción. Con eso tenemos una retracción estándar, y después eso sería como en laboratorio, y después lo llevamos a lo que será la obra con las condiciones de la obra, con la humedad que vamos a tener en la obra, con el tiempo al cual queremos calcular la retracción, con la cuantía real. El material va a ser el mismo porque es el mismo, y ya esos parámetros reales de la obra, por ejemplo, que antes teníamos 50% de humedad de laboratorio, ahora tenemos 70%, ya te baja la retracción bastante. Por ejemplo, la humedad es uno de los factores que más aumenta en la retracción. Entonces, nosotros proponemos con el Mapei System una cantidad de Spancret y una cantidad de Mapei SRA25, y nos disminuye la retracción tanto en laboratorio como en lo que sería el ensayo de campo real que sería. Y proponemos también en anterior también el espaciamiento de juntas y el espesor del pavimento que va a tener. O sea, para saber y comprobar con esa cantidad de aditivo hasta qué distancia de juntas podemos ir, por ejemplo, y si verifica. Y le hacemos 3 verificaciones. La evaluación de los estados límites de servicio, que es la deformación, que tiene que ser menor a 1,5 milímetros por metro. La evaluación de la fisuración por alabeo, y la evaluación de la fisuración por retracción, digamos. Esas serían las 3 condiciones que tiene que cumplir nuestro piso para que esté verificado y para que funcione con la cantidad. Obviamente se puede ir jugando con esto, con las cantidades de aditivo que le pongas, con hacer las juntas más espaciadas, menos espaciadas, aumentar el espesor, disminuir el espesor, y la verdad que ya estamos trabajando con algunos clientes con esto y está funcionando muy bien. ¿Seguís vos, Gus, o le doy yo? Dale vos.
Bueno. Que venís embalado. Programa de cálculo para hormigón fibra reforzado, nuestra idea es que si vos querés reemplazar la malla que venís usando siempre e históricamente, que como vimos hay que ver si tiene o no sentido usarla, por algo más tecnológico y más práctico también para usar como un hormigón fibra reforzado, lo que nosotros es, nos das tus datos de entrada de qué hormigón es, qué espesor tiene, qué subbase tenés, qué resistencia tiene la subbase, y qué cargas tenés, y nosotros te vamos a decir con un cálculo, y justificado con un cálculo, cuánto es la cantidad exacta que le tenés que poner de fibra por metro cúbico. Entonces, como dijimos, tenemos los datos de entrada, que son la resistencia del hormigón, el espesor, la constante del suelo, y la cantidad de fibra. Eso te genera unos momentos, obviamente unas tensiones. Y los análisis de carga. Tenemos cargas estáticas y cargas dinámicas. Dentro de las cargas estáticas tenemos, si tenemos pallet, si tenemos particiones lineales dentro de lo que es nuestra nave, y dentro de las dinámicas tenemos los autoelevadores que tengamos y los camiones que pasen. Y también dentro de las estáticas tenemos lo que serían estanterías, y si tenemos algún entrepiso o alguna plataforma elevada adentro de sobre nuestro piso industrial. Recopilamos todas esas cargas que tenemos y hacemos comprobaciones de carga estática que tienen que verificar y de carga dinámica que tienen que verificar con esa cantidad de fibra. Y el resultado es decirte, tenés que usar, esto también lo venimos implementando y ya hemos hecho con clientes pisos industriales con fibra, de decirle, este es el cálculo, esta es la cantidad que tenés que ponerle para la subbase que tenés, el espesor que tenés y las cargas que tenés. Bueno, esto es más de las otras cargas que faltaban, de los pales, las particiones lineales, se verifica flexión y apunzonamiento. Y lo más importante de toda esta asistencia técnica es que contamos con un gran equipo de trabajo, ya somos muchos, vamos a presentar a cada uno más o menos para decirle dónde se ubica cada uno. Gustavo lo tengo que nombrar primero, claramente, que es el gerente de la unidad de aditivos para hormigón y aditivos para molienda de cemento. Marcos Urancar, el licenciado Marcos Urancar, que es el jefe de ventas y Key Account Manager, que trabaja con las cuentas de Lomanera, Holcim y Hormigones Avellaneda. Alberto Turano, que es nuestro jefe de laboratorio, y además el jefe de laboratorio es el comercial de lo que son aditivos para molienda de cemento. Yo, quien les habla, que... Ahí estoy. Sí. Se me había ido la conexión. Gracias. Lucas Guzmán, sí. que es quien está como representante comercial, técnico comercial para lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, pero además es quien colabora con el diseño de las mezclas de los productos que realizamos. Ariel González, que es quien lidera en Patagonia y Cuyo todo lo que tiene que ver con la venta de aditivos para hormigón y asistencia a hormigoneras y premoldeadoras. Esteban Fontaine, que está a cargo de Centro, lo que es Córdoba, Santa Fe y San Luis. Para nosotros es sumamente importante su participación ahí. Alejo Musante, que está ahí abajo de todo, a la derecha, que lo habíamos visto, que nos está acompañando con el tema del chat. Él es asesor técnico y es quien va a las obras puntualmente para ver todos estos detalles con mayor asiduidad. Matías Rodríguez, que está a cargo de lo que es provincia de Buenos Aires, sin el área metropolitana, sin el AMBA, que eso ya lo hace Lucas, como mencionaba antes, y la zona de Rosario también la está asistiendo él, de la misma forma que NOA. Y el litoral lo tenemos a Alejandro Suárez, que hace desde Entre Ríos llega hasta Misiones. Así que bueno, un poco ese era quien les habla como líder de este equipo. Así que básicamente, fundamentalmente, lo que mostramos y lo que nos interesa que el cliente vea o el usuario vea es que realmente somos un equipo de trabajo y si lo hacemos sentir así y podemos ayudar a que en sus obras o en distintas actividades que tienen puedan hacer mejor su tarea y hacerla con mucha alegría. Creo que estamos, no sé si queda alguna diapo más, Lucas, pero ahí está lo que seguramente estamos pasado de tiempo, dejamos ahí los datos. Muchas de las consultas que estuvieron surgiendo, no sé cuánto más tiempo tenemos, pero muchas de las consultas seguramente las vamos a poder responder por mail. Siéntanse en la libertad de escribirnos
y poder enviarnos las preguntas que quieran. Vamos a tomar nota de las preguntas que hubo durante esto y vamos a intentar respondérselas en los próximos días, como para que también puedan tener la respuesta concreta, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias por su presentación. No sé si Pedro o Jerónimo están por ahí, ¿quieren dar un cierre? Sí, estoy acá, por supuesto, no pasemos a hacer todas las respuestas porque se va a hacer demasiado el tiempo y estoy viendo que mucha gente tiene que hacer y ya se está yendo. Así que le encargo encarecidamente que tomen nota de todo el equipo de Gustavo para poder contestar a todas las inquietudes que, como fuimos viendo, son muchas. Así que nada más que le agradecemos a todos por participar, a Gustavo Fresco, al ingeniero Guzmán, a Camarco y la Escuela de Gestión de la Construcción, al Instituto de Cemento Portland y a Cavera. Y si solucionado el tema de las preguntas, no queremos despedirnos sin antes invitarlos a participar de nuestras próximas charlas que se darán los jueves consecutivos. El próximo, aditivos químicos para agregados. ¿Es posible? Esto lo dará el ingeniero Sebastián Mora, de la firma asociada GSPAT, y también va a haber otras charlas más informativas todos los jueves que la van a recibir a través de nuestro newsletter. Si desean inscribirse en nuestra web, encontrarán la información para hacerlo. Así que saludos a todos y muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como último aviso, les recuerdo que estas conferencias quedan grabadas, son subidas a YouTube. El vivo de YouTube se baja por cuestiones de prolijidad, pero luego se sube un video donde se empieza y se finaliza prolijamente, y se les envía el link por mail, así que no se preocupen que entre el día de mañana o pasado van a estar recibiendo el link. Muchas gracias y espero que tengan un bonito día. Muchas gracias.